Frente a Frente. El licenciado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, nuestro invitado en esta segunda parte de Frente a Frente. Bienvenido, licenciado. Gracias, Moisés. Buenos días. Un saludo a la audiencia. Muy bien. Antes de irnos al discurso el pasado sábado, su evaluación del mismo, tal vez su evaluación de las palabras que ha tenido nuestro anterior invitado, el doctor Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, por supuesto. No sé si tuvo la oportunidad de escucharlo. Sí, escuché algunas cosas y pues el doctor ratifica nada más la situación complicada que tiene el Estado en materia de finanzas y también una situación complicada de país de cara a cómo generar bienestar, porque él lo decía muy claro, no somos atractivos para la inversión extranjera. Y si uno ve los datos de inversión extranjera, El Salvador es el que menos atrae respecto, por ejemplo, de Panamá, de Costa Rica. Entonces, porque obviamente la vía de los impuestos puede golpear más a la economía y la vía tendría que ser el crecimiento económico, obviamente no con aquella idea del rebalse, sino que un desarrollo económico más equitativo, pero que obviamente incrementa el tamaño de la economía, como lo decía el doctor. Si no es por ahí, es complicado, porque lo único que quedaría entonces es impuestos, subsidios, que eso va a generar más presión a la caja del Estado y va a generar un problema para la economía familiar, el que tener que estar pagando más impuestos. Entonces es complicado y ahí es donde viene la pregunta, ¿qué es lo que está pensando el gobierno de cara a digamos, evitar esas problemáticas que puede generar una subida de impuestos o las problemáticas que pueden derivar de aumentar subsidios, porque eso es como lo más inmediato. Subámosle al subsidio o alarguemos el subsidio para que la gente sienta menos golpe en la canasta básica, ¿verdad? En su día a día. Pero, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Cuál es la proyección? ¿Cuál es la meta económica que está planteando? Eso pues nunca lo ha dicho y no se sabe qué es lo que va a hacer, porque el tema del discurso no se dijo absolutamente ninguna gran apuesta en materia económica para decir vamos a, por ejemplo, subir 3% la inversión directa del extranjero. No dijo nada de eso, o sea, fue un discurso que, bueno, tal vez lo hablamos, pero que no tocó esas grandes apuestas que sería importante conocerlas de cara a entender cuál es el rumbo económico del gobierno que va a darle al país y cuál va a ser esa medicina amarga. Porque la medicina amarga puede ser... Pero eso sí lo mencionó, que habrá medicina amarga. Claro, pero no dijo qué. O sea, porque puede ser desde lo que ustedes comentaban, el monotributo para el sector informal, que obviamente puede ser 1 o 2% de la venta, o sea, una especie como de IVA que se le puede poner... Reducido, pequeño. Pequeño, pero que aporten algo. Hasta otro tipo de medidas, recortes, digamos, de empleados públicos, recorte de gasto, o sea, eso, y el doctor lo decía, tiene que venir por el tema del ingreso y del gasto, el ajuste que se tiene que hacer. Entonces, es complicado, pero más allá de, digamos, de esa complicación, Moisés, el punto es qué es lo que plantea el gobierno al país para solventar esto. Alguien me decía el fin de semana, mira, Moisés, que ustedes, los que están en prensa y algunos analistas políticos, lo que tienen están acostumbrados en que en el mensaje inaugural de un gobierno se dan las grandes medidas. Hoy ha cambiado el estilo, me decía. Hoy ha cambiado la forma. En su momento se va a conocer. Pero es que, Moisés, en ningún momento, por ejemplo, de la gestión anterior, en ningún momento se habló de las grandes apuestas en materia económica. Lo que conocimos un par de días antes de que se aprobara la ley fue lo de la ley Bitcoin. Eso es lo más que se conoció. No se conoció ninguna otra apuesta económica, digamos, que pueda cambiar la realidad del país, porque también el doctor mencionaba algo, el tema Bitcoin y otras cosas solo van a ser medidas paliativas en todo caso, pero no los 2.500 o 2.000 millones que se necesitan al año. Anuales por 10 años. Claro, o sea, entonces en esa medida... no lo dicen ni en el discurso ni lo dicen en toda la gestión de gobierno, o sea, no mencionan nada de eso. Entonces, ok, si no lo dijo en el discurso inaugural, que obviamente ahí tendrían que darse las grandes líneas, pero a ver si lo dicen todos los 5 años que le quedan, porque nunca lo dijo en la gestión anterior. A este momento no tenemos tampoco la juramentación de ministros. Que sepamos, o sea, porque no se sabe. Ah, bueno, que sepamos. Sí, porque... Tal vez tenga razón, puede ser que ya los haya juramentado. Ya los hayan juramentado, porque
saben del problema que puede generar que un ministro una persona esté refrendando cosas sin estar investido como ministro. Es que en teoría nadie debería estar firmando como ministro en este momento. Sí, o sea, en teoría. Si no están juramentados como ministros. Ahí habría un problema jurídico el que se estaría generando, pero yo creo que ese tipo de problemas no le importan al gobierno. Si han tenido en pasado reciente cambiar el diario oficial porque se equivocaron de decreto, no sé si se acuerda, para la pandemia. Se hizo eso. Sí, se equivocaron. Entonces tuvieron que bajar una versión y subir otra. Entonces, si ha pasado eso, el tema del formalismo, veamos la toma de posesión, no fue ante la Asamblea, no se hizo la protesta como debía de hacerse, ¿ya? Entonces, digamos, el tema jurídico formal es de lo que menos le importa al gobierno. Entonces, no sabemos si están juramentados o no los ministros, y si no estuvieran juramentados y siguen los que están tomando decisiones, ellos van a inventar alguna manera de cómo legalizar eso y que no tengan ningún problema lo que hayan firmado. O sea, porque digo, lo formal es de las cosas que uno observa que menos le importan al gobierno. Tenemos claro, y lo ha dicho el doctor, y lo ha mencionado usted, y lo dicen todas las encuestas y sondeos, el tema a futuro es el tema económico, es el que más preocupa a los salvadoreños. En ese sentido, ¿qué cambios cree usted o qué caras nuevas vamos a ver, o si vamos a ver las mismas caras de los ministros en el área económica? ¿Y qué carteras deberían de ser a las que más atención se le ponga? No sé, Moisés, porque igual no sabemos si van a cambiar ministerios, van a suprimir, van a juntar, porque eso también es otra de las posibilidades, así como se redujo en el caso de las comisiones legislativas, por ahí se decía, puedan que cambien el sentido, la lógica o supriman ministerios, o sea, no sabemos, y ese es un tema que pues obviamente uno tendría que saber al solo asumir un gobierno, saber quiénes son los titulares de las carteras de Estado y cuáles son las que se van a mantener o si va a haber cambios en las carteras de Estado. Eso es lo que no se sabe. Que digo, sería bueno que se informara a la brevedad por un tema de certidumbre, pues al menos saber quiénes son los titulares de las instituciones y si estas instituciones van a seguir en la misma lógica que han venido trabajando o van a tener cambios en su funcionamiento y en su finalidad institucional. Muy bien, pero debería dársele un tratamiento especial por el caso, y lo mencionan algunos amigos televidentes, al tema de la agricultura. Depende. O ya lo dejamos que... No, mejor dediquémonos a economía, hacienda y Banco Central de Reserva. Es que yo creo, Moisés, que el tema de agricultura no solo tiene que ver con la economía, sino que tiene que ver también con el tema alimentario. O sea, cómo garantizarle a la población seguridad alimentaria, ¿sí? Porque yo no tengo datos sobre ese tema, pero el punto es cuántos importan alimentos en granos básicos de otros países, de Guatemala, por ejemplo, cuánto se importa. Entonces, una sociedad tiene como primera labor asegurar su alimentación. Y si el caso de El Salvador no la tiene asegurada porque no autoproduce su alimento, sino que depende digamos, de la importación, eso le va a generar o puede generar un problema. Hay alguna subida internacional de costos de algo, le va a afectar al país importar su alimento. Entonces, creo que el tema de la agricultura, Moisés, va más allá de lo económico, sino que va en tema de seguridad alimentaria, pues que el país tenga garantizada su alimentación. Muy bien. ¿Qué cree que está sucediendo? Especulando un poco. A nivel de designación de ministros. No he escuchado nada. No, y no tengo la más mínima idea, Moisés, o sea, no sé. Yo que recuerde, esta es la primera vez que no se menciona el día de la toma de posesión quiénes son los ministros. Yo no me recuerdo de otro caso que se haya tardado tanto en darse a conocer. Como digo, no sabemos si ya los nombró, pero no se ha hecho público tal nombramiento. Entonces, que yo recuerde, no ha pasado esto, porque incluso el mismo presidente en su primera gestión, el mismo día, en la tarde o el mediodía, no me recuerdo,
que hubo una conferencia de prensa y presentó a los ministros, pero esta vez no se ha hecho así. Ok, bueno, hay mucha simbología que hubo durante el discurso del sábado, y el tema que tal vez más impactó y el que ha sido más retomado mediáticamente hablando es la medicina amarga. Ya. Medicina amarga que va a ser, bueno, se supone o pensamos en temas económicos. Pero hay otras cosas, Moisés, o sea, de acuerdo con eso, pero hay otras cosas que son, en términos democráticos, más preocupantes. Y creo yo que hay que plantear, digamos, brevemente a qué me refiero. En primer lugar, el presidente en su discurso, y bueno, y no solo en su discurso, sino que en su gestión anterior, manipuló y al final terminó tergiversando la relación que existe de mandato entre el pueblo y el presidente. ¿A qué me refiero con esto? En una democracia hay dos relaciones claves, fundamentales, que se debe de observar. La primera es la relación de mandato, es decir, la que el pueblo le da al funcionario, a los políticos, para que dirijan, para que coordinen la vida en sociedad. Esa es la relación de mandato, o sea, yo le mando, así como cuando usted delega a alguien que lo represente, y eso se llama mandato. Esa es, digamos, una relación clave en la democracia, el mandato. Y la otra es la relación del dinero y la política. Esa es otra relación clave. Pero me voy a referir a la primera, la del mandato. La del mandato, esta relación obviamente surge por la necesidad de administrar la cosa pública. Y en esa medida es la población la que delega al presidente, a los diputados, a los alcaldes, a los ministros, etcétera, para que administren la cosa pública. Ellos son los mandantes. La gente es la que manda, no es el presidente. Entonces, ahí es donde él ha tergiversado esta relación, porque pareciera que él es el que decide, es él el que manda, y el pueblo es el que tiene que agachar la cabeza y es el que no tiene que reclamar. Entonces ahí hay una perversión de la relación de mandato, de esa relación que se establece cuando yo le doy el voto. Yo le doy el voto porque tengo la confianza en que va a saber administrar mejor la cosa pública por sus conocimientos, por sus habilidades, etc. Entonces, pero esa relación que yo le doy, esa delegación, no quiere decir de que él entonces se convierta en quien me va a mandar a mí. O sea, el pueblo soberano mantiene esa condición. Pero aquí en ese discurso y en lo que han hecho es al revés. O sea, parece que el soberano es él, no es la sociedad, no es el pueblo. Entonces es un primer punto, Moisés, que preocupa de estos gobiernos. Ajá. Y que es típico de un gobierno populista autoritario. Ahora, esta perversión o este estado de perversión que usted señala, de alguna forma no ha sido validado por el voto y la cantidad de votos que tuvo en la elección pasada. Sí, Moisés, pero volvemos al punto. Cuando yo desconozco mis derechos, cuando yo desconozco cuáles son las obligaciones del funcionario, pues yo soy fácilmente engañable, ¿sí? El derecho que no se conoce no se ejerce, ni mucho menos se defiende. Y eso es lo que está pasando. Mucha ciudadanía desconoce los derechos que tiene. Mucha ciudadanía desconoce cuáles son las obligaciones del presidente y sus funcionarios. Y no les exige. Porque si yo le digo, Moisés, ese discurso de la transparencia, lo que dijo de la transparencia el presidente, lo dice en una sociedad democrática un poco más avanzada, eso no se lo toleraría a la gente. El que diga que la transparencia es que usted pueda salir en la noche a la calle con seguridad, eso es transparencia. Así lo dijo el presidente. O sea, ¿me entiende? El punto es que la ciudadanía, al final, y con esto quiero caer al segundo punto crítico de lo que dijo el presidente lo que quiere son vasallos. Eso es lo que quiere, no quiere ciudadanía, porque un ciudadano tiene derechos, un vasallo no tiene derechos, y eso es lo que ha pedido el presidente, eso es lo que dijo. Wow. Usted no tiene derecho a reclamar. Por favor, aunque se estén haciendo bien las cosas, la gente tiene derecho a cuestionar y a decir lo que no está bien o por qué no se hace de otra manera. La gente tiene derecho. ¿Por qué? Porque hay dos derechos constitucionales. El derecho de libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Yo puedo pensar de que se puede hacer de otra manera y yo lo puedo expresar. ¿Por qué me van a suprimir ese derecho? Y quien pida suprimir ese derecho, lo que quiere es súbditos. No quiere ciudadanos o ciudadanas que cuestionen. Porque el ciudadano que cuestiona y todo esto es porque tiene derechos y sabe cuáles son sus derechos. Entonces, desde ese punto de vista,
Moisés, de cultura política, de la relación del mandato, es bastante cuestionable lo que ha dicho el presidente, pero uno tiene que entender, esto lo ha hecho precisamente porque es, digamos, el típico discurso, el típico llamado que hace un populista a una población que en general desconoce todos sus derechos, qué significan sus derechos y hasta dónde llega el poder del presidente, por ejemplo. Por eso se ha dado este discurso. Muy bien, vamos a hacer la última pausa comercial. Regresamos en aproximadamente 2 minutos. Siga con nosotros. Bien, gracias por continuar con nosotros. Parte final de nuestro programa, el licenciado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Hay, bastantes comentarios de los televidentes que nos sintonizan a través de las redes sociales. En algunos puntos señalan que usted siempre ha sido crítico y nunca ha reconocido algo positivo del actual gobierno. Es que nosotros trabajamos temas de democracia y de transparencia, Moisés. Y en esos términos yo invito a la persona que dice eso, vaya a ver los informes que se han producido, no solo por nosotros, vaya a ver informes de transparencia, vaya a ver si el Partido Nuevas Ideas ha dado rendición de cuentas de cuál es su ingreso y gasto, quién le financió la campaña. Vayan a ver todo eso. Por eso es que uno no puede hablar en otra cosa respecto de temas de transparencia del gobierno. O sea, si tuviéramos un gobierno que entrega información, un gobierno que rinde cuentas, nosotros no tendríamos estos señalamientos. O sea, yo no me vengo a sentar aquí porque mi hobby es venir a atacar al gobierno. Nosotros tratamos de expresar estas opiniones a partir de investigaciones de datos que generamos, donde vemos que, por ejemplo, en temas de transparencia, el gobierno no es transparente. Y el mismo presidente lo dijo en su discurso. La transparencia es que usted salga a las 2 de la mañana, no es de que le diga cómo está gastando el dinero, no es que le rinda cuentas por qué compró Bitcoin, por qué hizo el hospital de mascotas y no el hospital Rosales. Eso es lo que nosotros cuestionamos, ¿ya? Y no es por una agenda, sino que es porque queremos que el país progrese, mejore. Y en la medida que un país no es transparente, no hay rendición de cuentas, no hay frenos al poder político, ese país no progresa. Eso es así de sencillo. Y por eso lo hacemos. Rolando nos escribe, nos dice, ingeniero, buenos días, que el presidente Bukele no ha realizado el juramento o presentación de nuevos o mismos ministros, no afecten nada. Lo que pasa es que la oposición quería saber quiénes son para continuar criticando a estos. A eso se ha quedado estas personas como el que tiene de invitado. No, se trata de seguridad jurídica. ¿Qué pasaría si un ministro que no ha sido juramentado, firma un compromiso internacional, firma un pago y la institución internacional no reconoce como tal al ministro porque no tiene la investidura? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ya? O sea, hay un problema. Obviamente, eso se puede solventar, pero eso podría generarle, digamos, recargos al gobierno, puede generar otro tipo de problema. Entonces no es un tema de que no genera problema, no, es una preocupación real de las consecuencias que puede tener esto. Ok, nos dice y nos está escribiendo Marla Boone. Marla Boone nos dice, en Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte también hay elecciones y siempre gana el gobernante, no por eso son democráticos o menos dictadores. Ese es un punto importante. La narrativa del gobierno y de todos sus satélites de comunicación y sus voceros es de que aquí hay democracia porque a él lo votó 2.7 millones de personas. Y esa es la democracia. Hay que decir algo, la democracia en su forma más básica, sí, es eso, las elecciones. Y El Salvador es una democracia electoral porque sus funcionarios se eligen por elección popular, por votaciones. Pero la democracia no solo es eso. La democracia tiene otros elementos que es respeto a los derechos humanos, pleno ejercicio de estos derechos, separación de poderes para que nadie tenga el poder él solo y pueda ser controlado, tiene la transparencia también y un elemento clave, la participación ciudadana, no el que ustedes agachen y no cuestionen. Eso es democracia. Entonces, invito a la ciudadanía que comience a ver esos elementos si se cumplen. Si hay transparencia, si hay separación de poderes, si hay participación ciudadana. Y participación ciudadana no me refiero a que usted escriba en Twitter, no me refiero a eso. A que, por ejemplo,
sectores de la sociedad participen en la co-creación de políticas públicas, al menos dando su opinión sobre las políticas públicas. A eso me refiero con participación ciudadana. Eso no existe. Y preguntemos los derechos fundamentales. ¿Tiene trabajo usted? ¿Le alcanza su salario? Ese tipo de cosas son las que tendremos que preguntarnos para estar hablando de una democracia. Si nos quedamos con el concepto de democracia de elecciones, como lo dice la amiga, precisamente en Nicaragua hay elecciones y es una dictadura. ¿Ya? Nos dice Sebastián García también, ¿no creen que es un gran avance en El Salvador que hoy se hable de economía y no de violencia? Yo creo que nadie niega la importancia del tema de seguridad pública, ¿sí? Lo que se ha cuestionado es que ese tema de seguridad se hizo violando derechos humanos, violando la Constitución. Eso es lo que se ha cuestionado, no el hecho de que la familia salvadoreña pueda tener al fin un poco de seguridad. Eso podría contestar, o sea, no es que nadie esté en contra de eso, sino que simplemente el procedimiento que se siguió para obtener ese fin. Eso es lo que se ha venido cuestionando desde organizaciones de derechos humanos, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué cree usted que va a ser lo primero que va a suceder en cuanto a decisiones y medidas que va a tomar el presidente en este nuevo quinquenio, en esta semana? ¿O habrá todavía un momento de silencio, cree usted? Yo creo que sí. Yo creo que lo que, a mi juicio, porque les es importante, lo que hablábamos la última vez, Moisés, de ratificar el acuerdo de reforma constitucional. O sea, que eso no tiene nada que ver con el presidente. O sea, digo, creo que lo que puede tomar la atención mediática de la agenda pública es ese proceso de reforma, no sé. O sea, eso es lo que puede... Y digo esto porque, obviamente, el presidente tal vez están de nuevo como acomodándose a la nueva gestión, no sé, y pueda de que no esté en el foco de la opinión pública en un inicio, no sé, o sea, lo que pienso, y que le puedan dar paso mejor a que la Asamblea concluya ese proceso de reforma constitucional. ¿Por qué? Porque si el plan que puedan ellos idear o las medidas que van a tomar van a ser así de medicina amarga, sin duda va a tener un componente de que necesitan reformar la Constitución. Y al reformar la Constitución, ¿sí? Ahí necesitan tener ese mecanismo express que ellos aprobaron en la anterior legislatura. Es decir, por ejemplo, ok, quitémosle los límites y no estoy hablando de que sea bien, esté bien o esté mal, no quiero entrar en ese debate, sino que, por ejemplo, quitémosle los límites a la propiedad privada en cuanto a la extensión de la tierra. Wow. Por ejemplo. Está bien extremista. No, le digo esto, o sea, un ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque probablemente hayan inversionistas que necesiten tener más propiedad grandes para el emprendimiento o lo que van a hacer. Estoy poniendo solo un ejemplo, no digo que eso van a hacer. Allí necesita reformar la Constitución, por ejemplo. O por el tema que ahí, si usted se acuerda, hace unos años hubo un debate sobre el tema de las sedes, ¿sí? De que al final se estaba quitando soberanía a una parte del territorio y eso la Constitución no lo permitía. Modifiquemos aspectos del territorio de la República. Recuérdese que la Constitución establece cuáles son los límites. ¿Por qué no lo reformamos ya para que se pueda, sin ningún problema constitucional, establecer un tipo de zona como esas sedes para el desarrollo, por ejemplo? Entonces, a lo que quiero llegar, Moisés, es que hay varios puntos que pueden necesitar una reforma constitucional. Y debería estar amparado ya y habilitado vía la Asamblea Legislativa. Antes de que el presidente comience a tomar decisiones. Muy bien. Gracias por el tiempo que nos regaló esta mañana, licenciado. Muy amable. No, ya sabe, un gusto, Moisés, y un saludo a la audiencia. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Llegamos hasta aquí en este martes. Gracias por su sintonía. Primero Dios, nos volvemos a ver mañana a la misma hora.